Muy bien. Continuamos con el tema de conociendo a Dios a través de la Biblia en nuestra escuela dominical. Y como un previo, solamente es para recordar un poco de lo que vimos la semana pasada. No nos vamos a extender mucho, sino solamente vamos a recordar para continuar. ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Vimos varias citas donde recalcaban que Dios es el único Dios, el verdadero Dios, que solo existía uno, y en grandes rasgos fue eso. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más que quiera añadir? Igual, ¿no? Que también en el Nuevo Testamento los nuevos cristianos también nos enseñan de la existencia del único Dios que es desde los antiguos. ¿No? Muy bien, como lo acaban de decir, realmente no estuvo muy complicado. Antiguo Testamento, varios escritores, profetas escritores, hablaron acerca de un único y verdadero Dios, como lo han mencionado, y también vimos la parte del Nuevo Testamento, igual con profetas escritores, eh, que también hablaron de un único y verdadero Dios. Entonces, prácticamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el mensaje en cuanto a Dios es exactamente el mismo, no varía. Y esa es parte de lo que con anterioridad habíamos dicho en cuanto a los temas de la Biblia, cómo diferentes autores de diferentes épocas, de diferentes, hasta costumbres en la época del pueblo de Israel, el mismo pensamiento fue el mismo, desde el antiguo hasta el nuevo. ¿Sí? No varía. Eso que nos da a entender que la Biblia realmente será lo que dice ser. Pues sí, sí. A veces inclusive muchos podrían, si pusiéramos a dos personas que narraran cierto acontecimiento sobre algo o que inventaran una historia sobre un tema en especial, hablarían cosas muy, muy diferentes. ¿Sí? Bueno, continuamos con el punto 2 en nuestra hojita y es en cuanto a su personalidad. Y antes de que veamos ahí nuestra hojita, quisiera yo hacerles una pregunta. Y de hecho es hasta un debate filosófico. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que hace a una persona ser una persona? Su personalidad, precisamente las características que tenemos, ¿no? Eso es lo que nos hace, nos define como ciertas personas. En ella va involucrada los sentimientos, los conocimientos, pues todo lo que hace razonable al ser humano. Por eso digo que es una cuestión así un poquito filosófica, porque, por ejemplo, en el caso de los prenatos, muchos dicen, es que eso no es una persona. Inclusive lo podemos abortar casi, casi hasta una semana antes de su nacimiento. Razona, piensa, muestra sus emociones. No ha nacido. ¿Es una persona? O sea, nosotros sí sabemos que sí, pero digo, por eso es una cuestión filosófica. Ajá, sí. Ya lo demás, pues la personalidad como es el orden de cada uno, ¿verdad? Vemos personas que pues son muy groseras, son a lo mejor muy estrictas en algunas cosas, en el vestir, en el comer, ya se caracteriza por las formas de cada uno de ser, ¿no? Pero ya es individual, ¿no? Su personalidad, ¿no? En especial. Sí, digo, ese es en cuanto a la personalidad, pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace a una persona ser una persona? Porque primero tenemos que entender que es una persona y después cada persona tiene su personalidad. Es como que diferente, es la siguiente etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, a mí me ven, si yo pierdo el brazo derecho, ¿sigo siendo una persona? Si yo pierdo el otro brazo, ¿sigo siendo una persona? Si me quedo sin pierna, ¿sigo siendo una persona? No sé, si me cortan la cabeza, sigo, bueno, pues ya prácticamente sea más difícil, ¿no? Si me cortan, pero dirán, esa persona se murió o esa persona está muerta, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que queremos especificar? Que realmente inclusive si yo careciera por partes de mi cuerpo, yo seguiría siendo una persona. Inclusive hay niños que han nacido a lo mejor con una deficiencia mental, ¿sí? Y a lo mejor dicen, es que no razona, no piense, y el niño nada más está así, y las mamás se aferran tanto y están ahí cuidándolos, o sea, supliendo sus necesidades del bebé, ¿sí? Que lo único que hace es nada más estar así, que dicen casi, casi es vegetal, pero aún así es considerado una persona. ¿Sí me expliqué? Entonces, ni las características físicas, por decirlo de una forma, podríamos decir que eso determina ser una persona. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ahora, vamos con el tema de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia referente a la personalidad o el ser persona de Dios? ¿Sí? Primeramente, ahí en nuestras hojitas dice, Dios es espíritu. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. A lo mejor íbamos a ver varias citas, nuevamente como la semana pasada, pero es importante porque a lo mejor cuando nos encontramos en ciertas cuestiones en donde eh, hasta nuestra fe pueda ser probada en cuanto a la situación con Dios, tal vez no nos recordemos de todos los pasajes, pero por lo menos 2 o 3, digamos, no, Dios es una persona por esto, por esta cita, por esta cita y por esta cita, ¿sí? Entonces, es importante, si nosotros nada más nos sometemos y nada más nos limitamos, perdón, a solamente una cita, ya, ok, ya, es una persona y vámonos, siento que no sería suficiente, sino que nosotros tenemos, pues la Biblia, poder verla con la Biblia, toda esa evidencia que la misma Biblia da en cuanto a la personalidad de Dios o de muchos de los temas que hemos visto. Como por ejemplo, la semana pasada hablamos acerca del único Dios verdadero. Yo creo que ya con tantas citas que vimos, creo que estamos completamente convencidos de que solamente hay un único Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, ahora vamos a ver en cuanto a la personalidad o el ser persona de Dios. Primeramente, Juan capítulo 4, versículo 24, dice lo siguiente. Y es un texto que ya habíamos leído con anterioridad, pero en otro tema. Y este tema es referente a la personalidad de Dios. Juan capítulo 4, versículo 24 dice lo siguiente. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiero yo decir con esto? Si hace rato yo di el ejemplo de que si yo no tuviese extremidades, bueno, recordemos que yo soy un organismo biológico, ¿sí? Lógicamente que si me quitan el corazón, si me quitan los pulmones, si me quitan los órganos vitales, vitales se refiere a lo que son necesarios para la vida, lógicamente me voy a morir, ¿sí? Pero si me quitan todas las demás partes de mi cuerpo donde yo pueda seguir conservando la vida, ¿puedo seguir siendo una persona? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesito tener prácticamente un cuerpo completo para yo ser una persona. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Y qué es lo que me está diciendo Juan capítulo 4, versículo 24? Que Dios es espíritu. ¿Sí? Y el hecho de que Dios es espíritu, ¿sí? Como ya lo vimos, no necesito estar completo. Y el hecho de que Dios es espíritu, que no es corpóreo, ¿sí? Que no lo podemos tocar como nosotros nos tocamos, sino que es un ser espiritual. Eso no quiere decir que no es una persona. Si vamos bien, ¿sí? Entonces,
Lo que la misma Biblia nos está diciendo en principio es que Dios es espíritu, pero también es persona. ¿Qué más podemos ver? Ahí en nuestras hojitas dice que Dios posee las características y propiedades de una personalidad, ¿sí? Dios es una persona. Ya con anterioridad en otras clases hemos mencionado, por ejemplo, con el tema de la oración, con el tema de que hay un único y verdadero Dios, el hecho de que Dios sea una persona, ¿sí? Eso nos da a entender que puede ser como alguien como nosotros, que nos vemos entre nosotros, que platicamos entre nosotros, que nos hacemos cosas o nos decimos cosas entre nosotros, de la misma forma con Dios. ¿Sí? Entonces, al ser Dios una persona, por ejemplo, con el tema de la oración, alguna vez mencionaba de los niños que se les a ver, que Juanito guíe la oración. Y Juanito, ¿qué hacía? Dios, te damos gracias. Esa oración ametralladora que a veces ni se entiende bien lo que dijeron y todo. Y Dios como persona, al escuchar a Juanito que hace una oración, se ve más como burla, se ve más como falta de respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño muchas veces no están conscientes de que se le está hablando a Dios como una persona. ¿Sí me explico? Igual hasta nuestras propias oraciones, yo creo que debemos de tener mucho cuidado porque a veces, inclusive yo me acuso también de pecar en ello, en el sentido de que a lo mejor ya tenemos cierto diálogo, cierta forma de empezar nuestras oraciones o cierta forma de cómo terminar nuestras oraciones y siempre hacemos eso repetitivo, repetitivo. ¿Y eso qué nos hace? Como que olvidar de que Dios es una persona y como tal merece ese respeto, merece esa atención. Si la semana pasada ya vimos que solamente hay un único y verdadero Dios, ¿sí? Si ya vimos que las imágenes no son nada, que no me proveen de nada, ¿sí? Que realmente no afectan en nada, pero Dios sí, el único Dios y verdadero, ese sí, entonces yo tengo de estar consciente de que cuando me dirijo a Él, tengo que tener eso en mente. Dios es una persona. ¿Sí? Inclusive hasta cuando nosotros hablamos, bueno, entre nosotros, a veces cuando hablamos muy bajito, ¿qué dijiste? ¿Sí? O a veces decimos, es que nada más escuché que hablaste, pero no te entendí lo que me dijiste. ¿Sí? Con Dios pasará lo mismo. Claro, con Dios nos entiende de todas las formas, ¿no? Pero a veces nos referimos a Dios o nos expresamos a Dios de esa forma en la cual quitamos ese concepto de persona para con Dios, ¿sí? Y eso nos ayuda, si nosotros entendemos esa situación, eso nos ayuda mucho a dejar de ver a Dios como ese Dios como las demás naciones, como dicen, como las demás tradiciones, y empezamos a ver a Dios, a ese Dios personal, a ese Dios que realmente es inteligente, es consciente, ¿sí? Es una persona. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien. Algo que podemos ver en cuanto a las características que la Biblia o que Dios ha expresado o que ha querido expresar en su palabra para que nosotros lo conozcamos, es que en Génesis capítulo 6, versículo 6, vamos a Génesis capítulo 6, versículo 6. Digo, muchas de estas citas con seguridad ustedes ya las conocen, pero es importante volverlas a recordar y resaltarlas por la referencia al tema que estamos viendo. ¿Sí? Bien. Génesis capítulo 6, versículo 6, ya estamos ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra.
se le partió el corazón. ¿Sí? Como dice en esta versión. Entonces, prácticamente Dios aquí, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a Dios? A ver, yo les pregunto y ustedes me dicen qué es lo que observaron. ¿Qué característica de persona nos dice la Biblia que tiene Dios aquí? Dolor. Bueno, es que vio la hojita, ¿verdad? Bien. Dolor. ¿Por qué? Porque dice, se lamentó y le dolió también, dice, ¿no? Se le partió el corazón. Sí. Cuando alguien dice, se está lamentando o está en lamento, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Así como un dolor, ¿no? Así casi un alarido, lamento, así de, ¿sí? Ahora, por ahí hay una versión que dice, y se arrepintió. Recordemos que arrepintió no pudo haber sido, ¿no? ¿Sí? Dios no pudo haberse arrepentido. Pero sí es importante, como dice aquí, dice, se lamentó de haber creado al ser humano. Dios ya sabía que lo iba a crear y Dios no se arrepintió de haber creado al ser humano, pero sí le dolió en su corazón que el ser humano se comportara como se comportó. ¿Sí? Y ya sabemos que Génesis capítulo 6 pues ya da pie a lo que es un gran acontecimiento mundial referente al diluvio por el cual Dios lo mandó a hacer por la maldad del hombre. Entonces, veamos aquí otra vez, y se le partió el corazón. En otras palabras, Dios, siendo persona, tuvo esa emoción de dolor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Claro? Bien. Siguiente punto. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 11. Perdón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Nuevamente la misma pregunta, ¿qué característica de una persona podemos ver que tiene Dios en este pasaje? Muy enojado. ¿Una persona puede, como ya lo vimos, puede sentir dolor? Sí. ¿Sí? ¿Una persona puede sentir enojo? Una persona que Sí. Entonces, si dice que Dios estaba enojado, pues es otra característica de qué? De que Dios es una persona. ¿Sí? Porque Dios también se enoja. Así como siente dolor, así también Dios se enoja, ¿no? Y es bueno verlo porque hay mucha gente que solamente tiene conceptualizado que Dios es que amor. Y hasta ahí. Es que Dios es amor, Dios amor por acá, amor por allá, amor, etcétera. ¿Sí? Pero también Dios sufre con las acciones que muchas veces el hombre hace. ¿Sí? Le duele. ¿Sí? Por ahí más adelante vamos a ver en cuanto a que Dios es justo, también Él imparte su justicia, pero también Dios se enoja. ¿Sí? Y Dios se enoja. Dios, así como se enojó con Salomón, se puede enojar igual aún con nosotros en la actualidad. Pues sí, no deja de ser persona. Si nosotros cometemos actos en contra de su voluntad, seguramente hacemos enojar a Dios. Así como hijos de Dios, como nosotros tenemos a nuestros hijos, que a veces nuestros hijos nos hacen enojar, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios, ¿podemos provocar enojo también a Dios? Sí, y hasta desilusión, ¿no? Sí, tristemente. ¿Pero por qué?
porque Dios es una persona. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Dice, bueno, desde el versículo 14 dice, no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. ¿Qué características de una persona vemos en este texto referente a Dios? Es un Dios celoso. Y de hecho vuelve a repetir lo que es en cuanto a qué, en cuanto al enojo. ¿Sí? Y Dios es un Dios celoso. Ahora, pregunta sería, ¿los celos es una emoción de una persona? Sí, sí. Bueno, iba a decir un chiste, pero mejor no, estamos serios. ¿Sí? Bueno, entonces, vemos otra característica en cuanto a los celos referente a Dios. Muy bien, vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Ya están ahí? ¿Ya? Bien. Dice de la siguiente forma, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Otra vez, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo en cuanto a Dios? Que Dios es amor. ¿Sí? Este es el concepto más conocido de Dios, no solamente por nosotros, sino por la gente. Fíjense que por la gente que no cree en Dios, ¿sí? Cree que Dios también es amor. Qué contradicción, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sigamos viendo estas características de la personalidad de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No, ¿verdad? Todo está muy fácil, todo lo aceptamos, todo está muy entendible. ¿Hay alguna duda? No. Bien, sigamos adelante. Vamos ahora a Proverbios capítulo 6. Porque si nos estamos yendo un poquito rápido, qué bueno, así esperemos terminar la hojita. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Proverbios capítulo 6, versículo 16. ¿Sí? Dice lo siguiente, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. ¿Qué característica de una personalidad menciona la Biblia referente a Dios? Odia. ¿Sí? No sé si recuerdan cuando vimos acerca de la importancia de la batalla de Gog y Magog, ¿sí? Que desde un principio Dios habla acerca en Ezequiel, ¿sí? Pues en Ezequiel habla acerca de que y tú, Gog y Magog, eres mi enemigo, ¿sí? Y ya sabía, ¿sí? Que lo que iba a hacer
Gog y Magog en el futuro. Y desde ese entonces Dios, ahora sí que ya le había echado la mirada y no tanto que lo odiaba, no tanto así como dice aquí, pero sí había un sentimiento de cierto, de cierto rechazo, sí, hacia esa nación. Y bueno, y aquí Proverbios también menciona no solamente este, estas cosas, sino lo que queremos resaltar es el hecho de que Dios tiene esa emoción, que también es característica de una persona. ¿Sí? Ahora muchos dicen, no, es que es malo el odiar, es malo todo. Bueno, la emoción de odio no necesariamente tiene que ser mala, porque inclusive podemos decir que el mismo Señor Jesucristo odió. ¿En qué odió? El poderle fallar a Dios, el caer en pecado, ¿sí? ¿Sí? El odiar y enojarse tanto el Señor Jesucristo, que cuando entró al templo y vio a los cambistas y a los vendedores del templo, ¿qué fue lo que hizo? Lo sacó todo. Tuvo esa molestia como cualquier persona. Y Dios, y Jesús siendo Dios, ¿sí? Entonces, no todo el odio, no todo el enojo es malo. Si es en contra del pecado, si es en contra de las cosas que Dios también rechaza, eso sí. Por ejemplo, uno puede decir, es que yo quiero agradar y le quiero expresar todo mi amor a mi esposa, ¿sí? Y yo me enojo conmigo mismo y odio el que no sé, que cuando me enojo, le hable mal. Lo odio, me enojo conmigo mismo. ¿Será malo eso? No, ¿sí? Porque si yo cambio eso, ¿sí? Va a ser en beneficio a mi esposa. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? O por ejemplo, igual, padres que, que dicen, híjole, es que no me contuve y le di un mal golpe a mi hijo cuando me desobedeció. ¿Sí? Yo me enojé conmigo, me odié hacer eso. ¿Sí? Entonces, aunque parezca la palabra odio o enojo, pareciera ser muy altisonante y decir, es que esos, nada más la gente mala tiene esas emociones. No, es parte de una persona y hasta Dios la ha tenido, nosotros la hemos tenido, pero tienen que estar bien canalizadas, bien enfocadas. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y si son utilizadas o son muestras para hacer el bien, ¿sí? Por ejemplo, uno puede dar, odiamos la injusticia, odiamos que los poderosos, por decirlo así, se aprovechen de los más débiles. Esa es parte del querer clamar justicia. Si no tuviésemos esa molestia, ese enojo, ese odio, ese rencor hacia la injusticia, simplemente andaríamos pero bien felices. Ah, sí, aprovéchate. Ah, sí, no nos interesa lo que le pasa a los demás. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, quise enfocarme y quise abundar más en estas emociones porque parecían ser, ¡ay, mira, Dios odia! ¡Ay, mira, Dios se enoja! ¿Sí me explico? Pero tiene un propósito, tiene un contexto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. ¿Qué nos quedamos de Proverbios, verdad? Bien. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya están ahí? Permítanme. 2:15. Dice, la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno.
¿Qué característica de una persona, ¿sí?, podríamos ver en este texto referente a Dios? La voluntad. La voluntad, ¿sí? La voluntad, ¿sí? Y esto es algo interesante porque esta taza puede tomar, tiene voluntad, puede ella decidir, hoy no me llenes de café, hoy quiero que me llenes de refresco, o quiero que me llenes de agua. No puede decidir, pero una persona sí, porque tiene una personalidad, tiene una voluntad, toma decisiones. ¿Sí me explico? Entonces, aquí dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable, etcétera, etcétera. No solamente Dios determina, como dice, es su voluntad o lo que Él desea, sino que trasciende, que también vaya hacia la vida, en este caso, de los creyentes o de los hermanos a los cuales se está dirigiendo Pedro. Que no solamente, sino que la voluntad de Dios pueda ser en la voluntad de ellos. El mismo Señor Jesucristo, cuando ya estaba, y lo acabamos de leer, cuando ya estaba a punto de ser crucificado, el mismo Señor Jesucristo le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Sí? En donde el mismo Dios decidió y escogió por voluntad propia entregar a su Hijo para perdón de nuestros pecados. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Ahí en nuestra hojita dice lo siguiente, y por lo tanto, debe ser necesariamente, una persona. Si este ente espiritual, si esto que es la causa de todo lo que existe, como ya lo hemos visto en clases pasadas, si ya vimos que este único y verdadero Dios que existe, que es creador y todo, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que es una persona, ¿sí? Es una persona, a pesar de que sea espiritual, ¿sí? Como fue el primer pasaje que vimos, tiene todos los elementos que conforman, y faltarían más, que conforman a una persona. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones en cuanto a este punto, en cuanto a si Dios es persona o no. Sí, por ahí atrás, sí, sí, estás diciendo que sí, ¿sí hay dudas? No. Pues, muy bien, entonces todo entendido. Siguiente punto. Tercer punto nuestros. ¿Cuál? Tercer punto en nuestras hojitas dice su manifestación. ¿Sí? Dice, la palabra Dios viene de una palabra hebrea que es de forma uniplural, ¿sí? La voz hebrea es Elohim, que significa dioses. Es la palabra que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, prácticamente es el primer pasaje de la Biblia. Y ya estamos ahí. Y dice de la siguiente forma, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, pues esa palabra que dice Dios antes de creó es la palabra Elohim, y que esa significa no Dios, sino dioses.
¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios desde el primer versículo de la Biblia se está expresando, porque ¿cuál es el punto que estamos viendo? O se está manifestando, ¿sí? Que Dios es dioses, pero ya hemos visto pero nada más hay un único y verdadero Dios. ¿Se contradice la Biblia? No, ¿sí? Esa es la primera premisa que tenemos que decir. La Biblia no se contradice. Lo que puede pasar es que a lo mejor yo no entienda, pero la Biblia no se contradice. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros dijéramos, nosotros somos una iglesia, ¿sí? Y no me refiero a la construcción. Nosotros somos una iglesia, ¿sí? Estoy diciendo, ¿cuántas iglesias estoy diciendo? Una. ¿Y cuántos elementos puede haber en una iglesia? Infinidad. ¿Sí? Por eso dice que es una forma uniplural, porque estamos hablando de un concepto singular, pero que expresa muchos. Por ejemplo, si yo dijera aquí, ¿cuántas familias están representadas? ¿No? Y hay familias de cierto número, familias de cierto número, familias de cierto número, ¿no? Si dijéramos, a ver, la familia Orozco, ¿cuántos elementos, cuántos integrantes forman la familia Orozco? 4. ¿Pero cuántas familias son de la familia Orozco? Una. ¿Cuántos integrantes? 4. ¿Sí? Si digamos, la familia Lira, 500. Ah, caray. Bueno, nada más es una familia y 500 integrantes. ¿Sí me explico? Entonces, no hay ningún tipo de problema con ello. Aunque ahorita no vamos a ver lo que es el tema de la Trinidad, que para muchos les cuesta trabajo entenderla. Por eso es de que quise dar estos ejemplos, ¿sí? Y para que más o menos nos vayamos metiendo a ese tema, que lo vamos a ver con mayor claridad más adelante. Pero Dios se manifestó o se está manifestando desde el primer versículo como usando la palabra Elohim, que quiere decir uno, pero es plural. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Uno, pero es plural. Sí quedó claro ese concepto. ¿Sí? Inclusive cuando decimos, nosotros vivimos en una sociedad, o sea, inclusive hasta eso, nomás es una, pero en una sociedad, ¿cuántos elementos? Miles y hasta millones. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a ver qué es lo que dice en Mateo capítulo 28. Dice, Dios se manifiesta en 3 diferentes maneras en la Biblia. Y vamos a Mateo capítulo 28. Ya estamos ahí, Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sí?
En Mateo capítulo 28 es muy claro y es muy importante esta cita porque nos está hablando acerca de esta manifestación uniplural de Dios, ¿sí? Y nos está hablando exactamente del número de personas que conforman ¿a quién? A Dios. ¿Cómo a quienes menciona Jesús? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Ya por otros textos que ya hemos visto con anterioridad y bueno, y seguiremos viendo más adelante, pero hablamos, inclusive el mismo Jesús dice, porque yo y el Padre uno somos, ¿sí? Igual cuando dice, y aquel que me recibe, no solamente me recibe a mí, sino recibe al Padre, ¿sí? Y hablando también dice, y es necesario que yo vaya para que venga otro consolador. Y nuevamente vuelve a hablar de las tres personas que forman a este ser uniplural llamado Dios, ¿sí? Entonces, hay que entender esto. Con el tema de la familia, si yo como individuo dijera, es que yo soy una familia, se entendería que yo soy una familia? No, soy una persona, ¿sí? Una familia tiene que ser mínimo de dos personas. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, ¿sí? Ellos ahí están formando una familia, que se tiene el mal concepto de que vamos a hacer nuestra familia, cuando le dice el hombre a la mujer o la mujer al hombre, si queremos tener familia, o sea, refiriéndose a querer tener hijos, eso está mal. ¿Por qué? Porque ellos ya son una familia, ¿sí? Cuando hombre y mujer se casan, ellos ya forman una familia. Vienen los hijos y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues va creciendo esa familia que ya se formó desde su unión como hombre y como mujer en el matrimonio. ¿Sí vamos bien? Ahora, yo no puedo decir otra vez que yo soy una familia, o puedo decir, es que yo como individuo, es que yo soy una sociedad. No, yo no puedo decir soy una sociedad. Yo como individuo pertenezco a una sociedad, pero yo solo no formo una sociedad, no formo una cultura. ¿Sí me explico? Ni formo un país o una nación como individuo, ¿sí? Pero cuando hay varios, sí se forma. Ahora, es lo que tenemos que entender por parte de Dios, ¿sí? Que Dios tenemos que entender que no es una persona, es una comunidad, ¿sí? Como dice aquí el concepto, es un ser uniplural. Y lo más importante es que Dios ya nos ha mostrado a través de su palabra y en palabras del Señor Jesucristo que este ser uniplural no es una persona, no son dos personas, sino son tres personas que forman un solo Dios. ¿Sí? Entonces, está mal decir que hay tres dioses. Sí. Toda la clase pasada vimos muchos textos, por eso era importante ver todos esos textos para que nosotros pudiéramos entender que cuántos dioses hay. Uno, ¿sí? Pero ese único y verdadero Dios, ese único ser uniplural, es formado por tres personas. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el concepto que normalmente en las culturas antiguas se hablaba con los griegos, todos los dioses eran ¿qué? Unos, ¿sí? Unos, ¿sí? Eran individuales, ¿no? Eran prácticamente tan humanos, ¿sí? Dentro de sus culturas, de sus narraciones, que ni parecían dioses, parecían hermanos que se odiaban,
padres que despreciaban a sus hijos, hijos que querían matar a los padres, dentro de esas historias o narraciones de sus dioses inventados por las culturas pasadas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero en el caso del único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, solamente hay un solo Dios, pero este Dios está formado por 3 personas. ¿Sí vamos bien? ¿Alguna duda en cuanto a esto? ¿No? Bien. Vamos ahora, primer punto, vamos a ver a Dios el Padre. Digo, no vamos a ver muchas citas, nada más vamos a ver una cita por cada uno y es importante que lo resaltemos. 1. Dios el Padre planeó la salvación y envió al Hijo para que efectuara esta salvación. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. También es un pasaje muy conocido. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, ya estamos ahí, dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Primeramente, la primera persona que vemos dentro de la Trinidad, como lo menciona aquí, es de que Dios el Padre, y aquí como dice, Dios, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Lógicamente, si alguien tiene un hijo es porque es padre. ¿Sí? Yo no me puedo llamar padre si no tengo hijos. ¿Sí? Si fuera, inclusive si fueran adoptados, bueno, ese niño adoptado o esa niña adoptada pasa a tomar todos los derechos de hijo y yo soy su padre. ¿Sí me explico? Sí, pero nadie puede decirse padre si no tiene hijos. Entonces, aquellas personas que se dicen padre, pues creo que ahí hay un error muy grande. ¿Sí? Y de hecho, Mateo, que lo mencionó, bautícenlos en el nombre de quién? El Padre, nuevamente mencionando, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. Punto 2. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 16. Dice, Dios el Hijo Jesucristo y el Padre enviaron al Espíritu Santo para que aplicara la salvación, enseñara y recordara lo dicho por Jesús. ¿Sí? Juan 14, ya hace rato mencionamos más o menos ese texto. Juan 14, versículo 16 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y de ahí nos saltamos al versículo 26. Dice lo siguiente: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, ¿a quién? Al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Sí? Entonces, es importante también notar eso, que el Señor Jesucristo también es mencionado como esa parte de esa Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿sí? Jamás vamos a encontrar la palabra Trinidad, ¿sí? Es solamente un nombre que se le dio a un concepto. ¿A qué concepto? A el concepto de que Dios es un ser uniplural. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el mismo Jesús se llama, le habla al Padre, él haciéndose, hijo también. Y algo nada más que quiero resaltar en este texto,
ya que estamos hablando acerca de las personalidades, es interesante que el mismo en el versículo 26 dice al final, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo, ¿sí? Ahora hablando un poquito del Espíritu Santo, porque hay quienes dicen es que el Espíritu Santo, como dicen los testigos de Jehová, es la fuerza activa de Dios. O sea, no tiene personalidad, no tiene sentimientos, no tiene nada. Es el medio por el cual Dios hizo todas las cosas. Y eso es completamente contrario a lo que la Biblia dice, porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Entonces, también está hablando de que el Espíritu Santo es que una persona. ¿Sí? Bueno, entonces vemos ahí. Y punto 3 dice lo siguiente. Y Dios el Espíritu Santo es el que aplica esta salvación. Nuevamente, ahí en Juan capítulo 16, versículos del 5 al 15, ya estamos ahí, dice lo siguiente, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Quién es ese abogado defensor? El Espíritu Santo, ya lo dijo Jesús anteriormente. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que decirles, que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificaré porque Él contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Y ahí vemos ese diálogo entre, dice que el Espíritu Santo escucha, pues ¿a quién escucha? Diálogo entre el Padre y el Hijo, cómo están planeando. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues escucha y es también el que convence al mundo, convence a las personas de su pecado, de juicio. ¿Sí me explico? Y habla acerca de quién, de sí mismo, no, sino de Jesucristo. Y lo que vimos aquí o lo que acabamos de leer aquí en Juan capítulo 16 es prácticamente como diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo referente a qué? A la misma salvación. ¿Sí? Y ahora recordemos que un abogado o un defensor es aquel que tiene, hasta debe de tener el intelecto, pero bien, bien despierto. ¿Por qué? Porque es el encargado de defender y de decir, él es inocente por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No es el que acusa, sino es el que defiende. ¿Sí me expliqué? Entonces, si el Espíritu Santo está como representante de Jesucristo, ¿sí? Como lo menciona aquí en Juan, y es el abogado, ¿sí? También el Espíritu Santo en ese concepto de persona, creo que es hasta más inteligente que nosotros. ¿Sí? Ya lo leímos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 2, que nosotros solamente podríamos, ¿sí? No fue antepasada, que solamente nosotros podríamos conocer las cosas de Dios, ¿sí? Si Él no lo hubiera mostrado, pero si Él no nos hubiera dado su Espíritu Santo, ¿sí? Y las cosas profundas de Dios solamente nos las puede revelar ¿quién? El Espíritu Santo. Y nuevamente hablando Jesús referente a ello. Aquel en Corintios lo dice Pablo y ahora Juan, Jesús, es el que menciona esta situación. Entonces, se dan cuenta, aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia,
pero hay textos que hablan referente a esta situación, a este diálogo, a este concepto, de este ser uniplural llamado Dios, de origen hebreo, que es la palabra Elohim, ¿sí? Que significa dioses, por decirlo así, pero referencia a Dios representando pluralmente. ¿Sí me explico? Ya el Nuevo Testamento, en otras porciones de la Biblia, también del Antiguo, nos habla acerca de estas tres personas formando a este Dios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Reclamaciones? Entonces es correcto decir tres personas. Uh-huh. El Espíritu Santo, Sí, porque son tres personas. Así es. pero hacen una sola. Pero hacen un solo Dios. ¿Sí? Por eso decimos, y por eso la Biblia dice, no son tres dioses, solo hay un único y verdadero Dios. Por eso, desde el Deuteronomio, cuando Moisés dice, escucha Israel, tu Dios uno es, uno solo. ¿Sí? Solamente, uno. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bueno, es que entonces debemos de entender, porque son las cosas que lo asemejamos con las cosas que conocemos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y no entendemos que algo puede ser así uniplural. Por eso yo no entiendo por qué la gente no entiende el concepto de la Trinidad, porque lo veo en una familia, lo veo en una sociedad, como les digo. Aunque hablamos, esta es una familia, pero esta familia tiene tantos integrantes. Y todos dentro de esa familia tienen personalidades diferentes. Y todos dentro de esa familia tienen funciones diferentes. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo como padre no hago las funciones que hace mi esposa, ni mi esposa tiene las mismas funciones que tengo yo, ni mis hijos hacen las funciones que a mí me corresponden, ni yo hago las funciones que, bueno, a veces, bueno, que mis hijos tienen que hacer. ¿Sí me explico? Y es lo mismo dentro de Dios. Cada uno tiene una función diferente, pero todos forman a Dios. Cada uno tiene su personalidad. Cada uno tiene, pero no chocan. No, Sí, pero como lo vemos aquí, inclusive el mismo Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga. O sea, yo ya hice mi función. ¿Cuál fue? Morir. Porque ¿quién murió por nosotros? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. ¿Quién? Jesucristo. Cuando nosotros oramos, pedimos en el nombre de quién, por los méritos de quién. ¿Por los méritos del Padre? No. ¿Por los méritos del Espíritu Santo? No. Por los méritos de Jesucristo. ¿Sí me expliqué? Sí, cada uno de ellos tiene una función diferente dentro de este ser uniplural llamado Dios. Y es el único que hay. No hay más dioses. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, hasta aquí. Bueno, pues terminamos la hojita. De todas formas, seguiremos adelante y si le hacen otro repaso o algo así, como en clases anteriores, podemos plantear nuestras preguntas. Iba a contar, por ejemplo, estaba haciendo, por ejemplo, el versículo de Juan 3, 16, 17, que todos lo conocemos, sí lo conocemos muchos, pero nos damos cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, que es más ahora, y ponen sus cartelones, ¿no? Juan 3, 16. Yo recuerdo con tiempo un compañero de trabajo, de vendedor, él se casó con su esposa, estaba en un convento, no sé si iba a ser monja o algo así. Ya, pues debe saber ese versículo tan conocido, ¿no? Y agarraba, oye, ¿por qué ya ves que en el fútbol, los hijos de básquet, sale siempre y vemos también el americano, y ¿qué es eso? Y ya yo, pues es esto, me dice la Biblia, es como son cosas que aunque
su esposa estaba en el convento y no, le digo que le preguntó a él y a ella qué, no lo supo decir, no le supo decir. Algo que a lo mejor para nosotros pues es algo que todo cristiano lo conoce, ¿no? Ese versículo. Sí. Pero sí, mucha gente, sí, por decir a lo que voy, si su esposa estando en el convento, no se ve, pues muchos que ni conocen ni la Biblia, menos, ¿no? Sí, y hasta esa expresión que usted comenta, la han, la han diluido, a lo mejor alguna vez uno lo hizo así, pero la han hecho tan, ¿cómo decirlo? Que ya no es el mensaje que dice aquí, ¿sí? Porque normalmente lo ponen cuando hay, no sé, un jugador, de un equipo y todo, es el que al final mete el gol, ¿sí? Al final ganan. Bueno, Juan 3:16, ¿qué es lo que conceptualizan? El Salvador, ¿sí? De que ese jugador fue el Salvador. Y ya no están hablando de Jesús, ya no están hablando acerca de que Dios envió a su Hijo. Ya lo están diciendo, sí, dicen, pues habla del Salvador, pues Él es el Salvador. Juan 3:16 significa que, no sé, tal jugador, ganó salvó a su equipo y ganamos, tristemente. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios también puede ser desvirtuada para otros fines completamente ajenos a su plan original? ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.